momento creo que es importante decir que en México tenemos una situación muy preocupante en cuanto a la independencia judicial por varias razones. Em, Primero, hay desde el inicio del sexenio actual, nuestros presidentes se quedan 6 años aquí en México y su periodo lo llamamos sexenio. Entonces, desde el inicio del sexenio del actual presidente, eh, ha habido muchísimos ataques a jueces, juzgadores y juzgadoras de todos los niveles, pero en particular los juzgadores federales. Esto obviamente puede suceder en muchas democracias, es normal que haya tensiones entre poderes, ¿no? Esto es como algo natural por la función de contrapesos, ¿no? que juegan. Pero en este caso, la intensidad de esos ataques es muy preocupante y más desde el inicio del año, de este año, porque hubo un cambio en la presidencia de la Suprema Corte y quien preside la Suprema Corte también preside el Consejo de la Judicatura Federal en México. Entonces, en realidad es la persona que dirige todo el Poder Judicial Federal. Y digamos que la persona que estaba en la presidencia del Poder Judicial Federal antes de finales del año era una persona bastante cercana al presidente de la República, con lo cual, pues digamos que el presidente estaba dentro de todo bastante cómodo con ese presidente de la Corte. En enero, de hecho, tan cómodo que incluso intentó él y su grupo y sus aliados políticos en el Congreso intentaron en algún momento alargar el mandato del presidente de la Corte por 2 años más de manera completamente inconstitucional. De hecho, la Corte resolvió sobre esto y pues se invalidó esta reforma, esta parte de la reforma, ¿no? Entonces el presidente de la Corte salió y se nombró, de acuerdo a las reglas constitucionales, una nueva persona a la presidencia de la Corte. Esta nueva persona, esta nueva presidenta, se llama Norma Lucía Piña, es la primera mujer presidenta del Poder Judicial Federal y ella se caracteriza por ser una jueza de carrera judicial y que ha tenido digamos, un récord de decisiones independientes. Y el tema es que el presidente de la República desde entonces no le ha gustado que llegue ya a la presidencia y se ha dedicado a criticar de manera sistemática las decisiones de la Suprema Corte, de sus ministros, la presidenta de la Corte diciendo que de hecho desde que ella llegó los jueces a nivel federal se dedicaban a liberar a presuntos delincuentes, por ejemplo. Y de hecho el presidente de la República que tiene una conferencia todas las mañanas, en ella es muy común que señale a juzgadores con su nombre y exponiendo su fotografía y llamándoles pues personas corruptas, diciendo que ellos pues toman decisiones que no están conformes al derecho, sin realmente que tengan sustento esos dichos. Entonces nosotros de hecho hemos empezado a monitorear estos ataques desde el inicio del año y por ejemplo tan solo en el primer trimestre que habíamos hecho un corte en ese momento, habíamos encontrado 30 ataques, es decir, uno cada tercer día. El presidente estaba atacando al Poder Judicial. Esto tiene consecuencias porque el presidente no es cualquier persona y de hecho lo que hemos encontrado es que a raíz de esto ha habido amenazas incluso a la integridad de la presidenta de la Corte. En una manifestación de apoyo al presidente se quemó una figura de la ministra de la Corte. En otra manifestación se le enseñaba pues, encima de, o sea, su cara encima de un ataúd. En fin, manifestaciones muy, muy fuertes que no se habían visto antes.
en un país donde además han sido asesinados dos juzgadores en este sexenio, uno a nivel federal en 2020, otro a nivel local en Zacatecas en 2022, hace un año, en diciembre. Entonces, estamos en este contexto muy preocupante. Pero más allá de los ataques verbales, ha habido otro tipo de riesgos a la independencia judicial. En varios estados del país se han aprobado reformas, digamos, que representan retrocesos para la independencia judicial. Por ejemplo, en Chihuahua se aprobó el año pasado una reforma donde se cambiaba el proceso de nombramiento de los magistrados, que son en México los jueces de apelación, digamos, de segunda instancia. Antes de esta reforma, los magistrados eran nombrados mediante un concurso de oposición. Y con esta reforma se eliminaba este requisito del concurso de oposición y se conformaba una comisión especial con un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno del Judicial, para que ellos propongan una terna al Congreso y que el Congreso acabe decidiendo quién es la persona magistrada. Y de hecho, en este mismo momento, hay un concurso, perdón, no un concurso, precisamente un proceso de designación en Chihuahua bajo estos estándares. Y de hecho, la convocatoria es muy problemática porque está hecha de tal modo que pese a que diga que tiene que haber paridad, en realidad hay una manera de presentar las vacantes de tal modo que en realidad las juezas de carrera en materia penal y civil no pueden concursar para esos cargos. En fin, entonces hay muchas irregularidades en este proceso y de hecho algunas personas, incluso juezas, han presentado amparos y han obtenido una suspensión del proceso hasta ahora porque precisamente presenta muchas irregularidades. Pero como esta reforma en Chihuahua ha habido en muchas otras partes del país de la misma manera, reformas que lo que buscan es permitir al final la captura política de los más altos cargos de los poderes judiciales locales. Y esto no es propio de un solo partido, no es solamente el partido del presidente actual, también en estados controlados por otros partidos ha sucedido lo mismo. Y finalmente, una última forma, no última, pero otra forma muy importante para presionar a los poderes judiciales es el presupuesto. Y en particular a nivel federal, este año la discusión presupuestal ha implicado un recorte bastante importante para el Poder Judicial de la Federación, además de que el presidente ha logrado pasar una reforma que implicaba extinguir los fondos y fideicomisos que tenía el Poder Judicial de la Federación y para que esos fondos vayan al Ejecutivo. Esto es una reforma que también ha sido impugnada y hasta el momento no ha sucedido efectivamente este traspaso de fondos, pero digamos, lo que hay detrás de esto es un ánimo de someter el Poder Judicial de la manera que se pueda. Es muy difícil saberlo. Al final, es muy difícil saber cómo los jueces toman sus decisiones y si se pueden dejar influir, porque hay muchísimos factores que pueden entrar ahí en juego. Pero hay algo que pasó en junio de este año que puede ilustrar esta potencial, digamos, afectación, ¿no? En esa fecha, una jueza local de Veracruz fue detenida después de que el gobernador de esa entidad la acusara de ser corrupta por haber liberado a un presunto delincuente. O sea, su detención además se realizó en varios momentos porque hubo un primer intento y finalmente digamos, desistieron, la dejaron en libertad y luego
cuando ella de hecho estaba en la Ciudad de México, invitada por el Senado de la República que se preocupó por su primera detención, la volvieron a detener y la tuvieron de hecho hasta incomunicada durante varias horas, lo cual de hecho despertó la preocupación de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Y finalmente ella fue, pues presentó un amparo y fue liberada, afortunadamente, pero unos días después de su detención se supo que la presidenta de ese mismo Poder Judicial de Veracruz había reunido a los jueces de esa entidad para advertirles que lo mismo les podía pasar si sus decisiones no se alineaban con los intereses del gobierno. Obviamente esto es una amenaza muy fuerte y es muy difícil que los jueces después de esto, y de hecho no solamente los de Veracruz, pero incluso los de otras entidades, puedan sentirse como con la serenidad que deberían de tener como para tomar sus decisiones, ¿no? Afortunadamente, tengo que decir que vemos a muchos juzgadores comprometidos, íntegros, y que sí, pues toman sus decisiones de manera independiente, incluso cuando tienen que tomar decisiones donde justamente están en juegos intereses del gobierno, intereses económicos, etcétera, que podían, pues algunos jueces quizás decidir, someterse, pero afortunadamente, como te digo, creo que hay muchos juzgadores digamos, ese tipo de amenazas no serán suficientes para digamos, cambien el sentido de una decisión suya, porque pues la independencia es también una cualidad que tienen los juzgadores, ¿no? Muchos de ellos. Son muchos. Y te diría que, de hecho, realizamos un estudio sobre el tema de la independencia judicial a nivel estatal en México. Es un estudio donde lo acabamos de sacar, donde intentamos analizar de qué manera los estándares internacionales en materia de independencia judicial se ven reflejados en tanto en la normatividad de los 32 estados que tenemos en México, como en las prácticas de algunos de esos poderes judiciales, a partir de una revisión documental, lo cual pues puede representar ciertas, digamos, limitaciones en el análisis, pero lo que encontramos allí, esto fue muy interesante, es que tenemos un nivel de independencia judicial, diríamos, básico. Algunas cosas básicas sí las cumplimos, pero algunas cosas un poco más finas, diría yo, pues allí ya se ven los problemas. Pero lo que encontramos es que, por ejemplo, un tema bien importante, hablaba hace rato de la importancia de las designaciones, de cómo son designadas, perdón, las personas juzgadoras. Lo que encontramos es que en general los juzgadores y juzgadoras de primera instancia son nombrados mediante concursos de oposición y mediante procedimientos más o menos objetivos en general. Cuando se trata de los magistrados, es decir, los juzgadores de segunda instancia, la mayoría de las veces sus nombramientos dependen de los poderes políticos y allí los nombramientos no se realizan con base en criterios objetivos. Entonces, uno de los desafíos principales es esto, es que en realidad tenemos a una gran cantidad de juzgadores que no son nombrados con base en sus méritos, sino con base en criterios políticos. Eso creo que es el primer desafío. Pero lo que encontramos también en ese estudio y que nos llamó mucho la atención es que en realidad también hay toda una serie de criterios de independencia que dependen de prácticas internas a los poderes judiciales.
te voy a decir, por ejemplo, las adscripciones y los cambios de adscripción, las evaluaciones, todo lo que tiene que ver con las sanciones y la investigación y sanciones, ¿no?, de conductas irregulares. Entonces, en esos aspectos lo que encontramos es que, digamos, los poderes judiciales todavía tienen, digamos, han dejado muchos espacios de discrecionalidad en cuanto a esos procedimientos, ¿no? A determinaciones internas. ¿Qué nos dice esto? Que la independencia judicial no solamente está amenazada por los poderes externos al judicial, sino internamente. Digamos que hay un interés por parte de las jerarquías de conservar ciertos espacios de discrecionalidad para poder ellos mismos influir en cierta medida en las decisiones de sus juzgadores. Y esto nos parece muy grave, porque significa que en realidad, como lo dijimos cuando presentamos ese documento, el enemigo también está en casa. No se trata solamente de las amenazas externas, ¿no? Entonces, en términos de los desafíos para poder tener independencia judicial, pues yo creo que justamente son múltiples en varios niveles y se necesitaría, digamos, una gran voluntad por parte de los actores involucrados para poder cambiarlo. ¿A qué voy? Yo creo que es difícil que los poderes políticos renuncien a poder nombrar los magistrados a nivel local, por ejemplo. Pero las prácticas internas dentro de los poderes judiciales sí pueden mejorar. Yo creo que algunos, de hecho, eso es la buena noticia, es que a raíz de ese documento que publicamos, algunos poderes judiciales nos han dicho que estaban interesados en estudiar un poco mejor sus resultados dentro de este estudio para ver de qué manera ellos podían mejorar sus prácticas internas. Entonces, esto es la buena noticia. Y hago nada más una última acotación, si me permites, que es que yo mencioné que seguramente los poderes políticos no estarían dispuestos a renunciar a su función de nombrar a los magistrados a nivel local. Dicho esto, a nivel federal, otra cosa que nos preocupa mucho es que el presidente ha dicho que quiere pasar una reforma al Poder Judicial Federal, y uno de los aspectos que quiere formar precisamente es el proceso de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte y de las personas juzgadoras a nivel federal, tanto jueces y magistrados. Y allí la propuesta es que sean nombrados por voto popular. Y esto, si bien nos parece que en particular el proceso de nombramiento de los ministros a nivel federal es muy problemático porque también es muy politizado, no nos parece que la propuesta de nombrarlos por voto popular sea digamos, la solución, sino más bien nos parece que sería un retroceso todavía, digamos, peor, porque en realidad allí, digamos, el nombrar a los ministros por una elección nos parece que implicaría, pues, una politización todavía más importante de esos cargos, y en lugar de mejorar, digamos, el perfil de las personas ministras o magistradas o juezas, que a nivel federal hay que decir que esas últimas, las juezas y magistradas a nivel federal sí son nombradas por concurso de oposición en la actualidad, pues nos parece que no mejoraría el perfil de esas personas, sino empeoraría, como se ha visto en otros países de la región donde ha habido
justamente nombramientos por medio de elecciones, ¿no? De juzgadores. Nos parece que esto no es una buena idea. Pues precisamente va en el sentido de lo que creo que me adelanté un poquito allí, que es, pues creo que sí necesitamos repensar el proceso de nombramiento de las ministras y ministros a nivel federal y de las personas magistradas a nivel local. Y si bien no es muy realista proponer que los poderes pues, políticos renuncian a su facultad de intervenir en esos nombramientos, quizás la manera de mejorar las cosas sería, primero, agregar algunas prohibiciones para llegar al cargo de magistrado o magistrada o ministro o ministra. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque en este mismo momento, por ejemplo, tenemos un proceso de nombramiento de una ministra y lo que hemos visto es que el presidente tiene la posibilidad de proponer una terna y en esta terna propuso a personas muy cercanas a él. Dos de ellas son militantes de su propio partido, las tres son integrantes de su gobierno en niveles distintos, pero que dependen finalmente de él. Entonces, ese tipo de, y dos de ellas también son, bueno, de las primeras que propuso, porque la primera terna se rechazó y ahorita tenemos otra, pero en la primera terna dos de las personas nombradas eran, de hecho en la segunda también estoy pensando, porque repitió dos nombres, algo que también es un poco extraño, pero digamos que en esa segunda terna también, dos personas son también muy cercanas a personas, a cuadros importantes del partido, o una es hermana de la secretaria de Gobernación. Entonces, y en realidad no hay ninguna ilegalidad en esas propuestas, porque en realidad los requisitos que existen en la Constitución no prohíben que las personas que tengan una militancia partidista o que tengan esos vínculos muy fuertes y cercanos con el presidente puedan ser propuestos. Entonces, nos parece que estas prohibiciones son muy importantes fortalecerlas, como es también muy importante fortalecer todos los espacios de participación ciudadana en esos mecanismos de nombramiento y también la parte de transparencia de esos procesos, porque muchas veces faltan de transparencia. Y cuando hablamos de participación ciudadana, no nos referimos al voto popular, sino la posibilidad de que los ciudadanos puedan mandar comentarios, opiniones o preguntas a los aspirantes que se realicen durante sus comparecencias públicas, o la posibilidad incluso de que los ciudadanos podamos impugnar esas designaciones. Entonces, esto nos parece como una primera recomendación. La otra es, te comentaba del problema del presupuesto. Y sabemos que, o sea, que existen algunos estados donde ha habido, se han incluido en la constitución local algunas garantías para que el presupuesto no sea menor a un porcentaje del presupuesto del estado o no se reduzca de un año para el otro, por ejemplo, ¿no? Esas garantías no necesariamente tienen un impacto, pero aún así pensamos que es importante que existan. Entonces sería recomendable establecer esto en la constitución de cada estado y a nivel federal. Pero también lo que hemos visto en realidad es que lo que sí puede tener un impacto positivo para los poderes judiciales es la facultad de tener, digamos, un espacio en la mesa de negociación del presupuesto. Y esto también podría incluirse como dentro de las reglas de que el Poder Judicial debe de tener la posibilidad de ir al Congreso a defender su propuesta de presupuesto. Entonces, esto es otra de las recomendaciones que haríamos.
Luego la lista es muy larga, habría muchísimas más, pero creo que estas que te acabo de mencionar son muy importantes. Y la final, o sea, si me permites nada más para concluir, es esta que te decía, que los propios poderes judiciales puedan analizar sus propias reglas internas y pues ver la posibilidad de reducir esos espacios de discrecionalidad para ciertos procesos, como te decía, las adscripciones que sabemos que unas adscripciones son mejores que otras, entonces pueden ser como castigos y premios, entonces evitar esto mediante reglas pues establecidas de cómo se dan esas adscripciones. Eh, y todo el tema de la investigación y sanción eventual de pues, conductas irregulares. Todo esto necesitaría reglas mucho más claras y transparentes para dar mayor certeza a las personas juzgadoras y garantizar al final su independencia, que hay que recordar, y quizás para concluir, que cuando hablamos de independencia judicial parece ser un concepto muy abstracto, pero en realidad debemos de entender que la independencia judicial no es una garantía, un privilegio de las personas juzgadoras, sino más bien es un derecho, una garantía para las personas que tenemos la mala suerte de tener que acudir a un juzgado o un tribunal. Digo la mala suerte porque normalmente si tenemos que ir allí es porque tenemos algún conflicto, somos víctimas o acusados de algún delito. Entonces, nunca es una cosa muy agradable. En general llega a un juzgado o un tribunal y lo que necesitamos es tener la garantía que la persona que nos va a juzgar lo va a hacer con base en el derecho y en los hechos del caso y no con base en presiones de cualquier índole.